Bueno, estamos en un océano de barcos hundidos en el marco de la Feria de Editores 2022. Es un placer estar aquí con estas dos mostras de la poesía, dos escritoras jóvenes, contemporáneas entre sí, que creo que va a traer una charla interesante. Estamos con Nadia Sol Caramela, por un lado, que además de poeta es gestora cultural, una agitadora cultural increíble y autora de, entre otros libros, de La maleza del jardín, que nos convoca hoy, publicado por Elemento Disruptivo en 2021. Y estamos con Nayera Ginsky, que también es una artista muy multifacética, ¿no? Estudió letras, estudió cine, estudió periodismo y publicó Terapia con Animales a través de Paisanita Editora, publicación que fue resultado del segundo Premio Nacional de Poesía Storni del Centro Cultural Kirchner en 2021 también. Y hoy vamos a conversar un poco sobre poesía, sobre cuerpo y poesía, a ver qué pasa con el cuerpo, cómo aparece el cuerpo en sus imaginarios, qué lugar tiene el cuerpo para ustedes y cómo ponen ustedes el cuerpo a la hora de la escritura. Pensamos esta conversación en tres ejes, así que primero quiero volver a saludarlas una vez más y arrancar preguntándoles una cosa que tiene que ver con la poesía como género, y es ¿qué lugar tiene para ustedes la poesía en tanto género? ¿Qué lenguaje específico creen que les habilita la poesía? ¿Qué encuentran en el lenguaje de la poesía que creen que les lleva a escribir en este formato y no en otro? ¿Quién arranca? ¿Qué lenguajes habilita la poesía? Cuando me pasaron esta pregunta me quedé pensando que justamente la poesía habilita todos los lenguajes. Es como una llave, verdaderamente. Es la posibilidad de abrir el lenguaje, de partirlo y sacar más cosas de lo que se supone el lenguaje no debería tener. Creo que eso. Sí, para mí es la forma más libre de expresión. O sea, la que yo encontré haciendo cine, por ejemplo. Uno siempre tiene como ciertas limitaciones técnicas que a la hora de la poesía, no necesitas mucho para hacerla, ¿no? O sea, la voz, algo para escribir y no mucho más. Entonces esa libertad de poder jugar es muy importante y muy linda. ¿Encuentran un formato más sencillo en la poesía, más accesible? Sí. Más tangible. Para mí sí. No sé si más accesible. Yo creo que escribir poesía también es un desafío, ¿viste? Nunca es fácil escribir poesía. Y no está dado que todo el mundo pueda escribir poesía. Es casi bastante lejano para mucha gente pensar, voy a escribir poesía, voy a ser poeta. Se suma a otra lista de mini privilegios de ser artista, ¿no? También. Entonces, no sé hasta qué punto es tan fácil. ¿Ustedes escriben en otros formatos, además de poesía? Bueno, vos estudiaste cine también, ¿no? Cine, ahora estoy experimentando mucho con el tema ensayo, Bien. Que me entusiasma bastante, pero sí, más que nada poesía, y es sí, o sea, definitivamente lo que más me divierte y lo que más me anima, pero ahora estoy como abriendo un poco más a otras maneras de la forma escrita, porque sí, exploré antes, no sé, la danza, por ejemplo, el cine, la música, pero sí, la escritura tiene algo, si bien es verdad, ¿no?, que es una especie de privilegio, como dice Nadia, pero también me parece que a la vez es como muy accesible, ¿no? O sea, obviamente hay que partir de tener que saber leer y escribir, por ejemplo, pero pasado ese punto, sí siento que es muy accesible. En cuanto, por ejemplo, pienso en la danza, que con el tema de la técnica o la edad puede ser muy cruel, ¿no? Si uno es bailarín, de repente, no sé, tiene 30, es un quilombo, y la escritura tiene algo que te puede acompañar, y no solo eso, sino que con el tiempo puede mejorar. Entonces, en ese sentido es como muy generosa. Que otras artes capaz, sí, ¿viste? Si no sos un nene de 12 años, pianista, excelente, ya, ¿viste? No vas a tocar profesionalmente. Quizás, ¿no? Entonces, hay algo de eso que es para como cualquier persona de cualquier edad, cualquier género, y que lo particular que vos tenés es como lo que le va a dar ese distintivo. Entonces, eso está bueno. Y que va a crecer con el tiempo también, ¿no? Como, es verdad, sí.
Esta es una segunda pregunta que un poco se adelanta porque creo que algo de esto aparece en sus libros. Y también tiene que ver con un poco el formato de la poesía. Una de las cosas más aterradoras e inevitables, para algunos tal vez un poco emocionantes, de este mundo es el paso del tiempo. ¿Ustedes creen que el formato del poema permite una suspensión del tiempo? ¿Le sirve esta idea para escribir? La idea del poema como tal vez una instantánea o un recorte del mundo. A mí me pasa que cuando... Quizás no sé si el poema puede, como quizás otras artes... Bueno, quizás sí, sostener el tiempo, digamos, dar cuenta del tiempo o de un momento. Es muy probable que sí, pero pasa más por la interpretación del lector o la lectora. A mí me pasa que sí, escribir para mí es una forma de suspender el tiempo, ¿no? Porque en el momento que estás escribiendo un poema, a mí no me pasa nada más que eso. En ese momento. Es el único momento en mi vida, tengo ansiedad como vos, y es el único momento en mi vida donde yo puedo calmar todo, ¿entendés? Puedo calmar todo lo que haya a mi alrededor. Y creo que en ese sentido también es generosa la poesía, como te permite estar en ese proceso, en ese momento y fundirte con eso, ¿no? En ese sentido sí, para mí la poesía detiene el tiempo, por lo menos en el proceso de escritura. Sí, me pasa igual. O sea, vamos a pensar que sí, que lo puede tener, ¿no? Como nada lo puede tener, bueno, apostemos a que sí. Y me pasa lo mismo, a la hora de escribir para mí es como muy divertido y muy, viste, cuando haces algo que te gusta, el tiempo lo medís distinto. Sí. Se te pasa volando, pero también estás como súper compenetrada y hay algo también como de suspender la soledad, ¿no? Como estás como entretenida de alguna manera y tratando como, para mí es como tratando de resolver como un cubo mágico, ¿viste? Y estás como en ese proceso y se suspende también un poco esa soledad, ¿no? De uno. Eso es súper lindo. Y sí, es verdad que el tiempo de la poesía es otro, no es el tiempo del capitalismo, de la productividad. Sí. Me parece que por eso está tan buena la poesía, ¿no? Porque habilita otros tiempos, y el tiempo de escritura, y después el tiempo de corrección, el tiempo de lectura, hay un montón de tiempos, y que son larguísimos, y uno los va como mechando en los tiempos de la vida productiva. Y al final te das cuenta que te hiciste un montón de tiempo, que a priori no estaba. Te levantaste, fuiste a trabajar, te fuiste a dormir, digo, ¿dónde entra la poesía? En el tiempo que te lo haces. Entonces ahí creaste un tiempo. Es como un paréntesis, digamos. Me encanta. ¿Les gusta releerse? ¿Lo hacen como ejercicio? ¿En qué momento? Y cuando tienen... Primero en general, si les sirve el formato de releerse, o piensan la poesía como una cosa de, bueno, escribo esto de canto y queda ahí grabado y en algún momento se corrige, y después si tienen que publicar o si tienen que hacer algo con ese poema, si se sientan a corregirlo. Yo tengo una cosa de que soy muy obsesiva, entonces hasta que el poema está listo no puedo dejarlo. Entonces es como que escribo hasta que esté listo. Y cuando yo siento que realmente está listo, lo dejo. Y puedo estar un día entero con un poema. Si el tiempo me lo permite, el tiempo productivo me lo permite, puedo hacerlo. Entonces quizás me aburre ese momento de posterior corrección. A veces simplemente me falta como alguna sugerencia cuando edité La maleza del jardín por ahí, una palabra que quizás corregimos, pero bueno, tiene que ver con ese proceso de trabajo que es como muy meticuloso que hago. También me pasa que no puedo corregir en el tiempo porque ya estoy lejos de la como de la energía del poema, ¿viste? Como sí, de la onda del poema. Entonces si vuelvo a corregir ya está, voy a hacer otra cosa, escribo otro poema. Sí, ya ese poema capaz se vuelve otro. Claro. Como que hay algo también de lo que vos decías, ¿no? De los momentos, y si cuando preguntabas lo de las instantáneas, que capaz si un poema puede ser también como la foto, ¿no? Una especie de foto como de un momento, un sentimiento. Y que pasado el tiempo, si vos le quisieras meter mano, bueno, ya estás desde otro lugar, ¿viste? Sí. No sos la misma persona. Pero sí, igualmente la corrección es fundamental. O sea, leerse y releerse es como una obligación, ¿viste? Sí. Como que los poemas tienen muchos momentos. Una parte es la escritura, como más pasional quizás, pero después
ese sentimiento, digámosle, se vuelve texto. Entonces uno, con la cabeza un poco más fría quizás, puede agarrar eso, que en una primera instancia no fue pensamiento, fue como un impulso del cuerpo, y que después, bueno, tenemos un texto. Bueno, y si funciona o no funciona, leer en voz alta, corregir, como ver qué le falta, qué le sobra, ya de una manera más analítica, capaz mismo alejado de una misma, como ya sos otra persona, pero bueno, sos la misma pero otra. Sí, a mí me pasa que eso lo hago en el mismo, o sea, como voy recortando el texto, o sea, yo tengo los textos generalmente escribo poemas muy largos que después los voy decantando, como voy haciendo ese proceso, de ir viendo qué frases verdaderamente son fundamentales para el poema, porque a veces yo siempre siento como que la poesía a veces nace como una sensación del cuerpo y casi siempre la primera frase es la equivocada, como que a veces tiendo a borrar la primera oración, es como que la oración es la que me posibilita escribir, pero casi siempre ya esa oración no va a estar en el centro del poema, no es parte del poema, digamos, es como una especie de empujoncito para avanzar. Entonces ahí hago todo ese recorte, ¿no? También, y sí, releerme, y sobre todo también la lectura en voz alta, porque la poesía es musical, entonces es como que si vos no tenés ese sonido, no es muy difícil escribir si no así poesía. O sea, no es como la prosa tiene otros ritmos quizás. Entonces, eso. Y ustedes leen en, bueno, yo sé que nadie así, pero van a ciclos de poesía, leen en voz alta, digo, ¿qué lugar tiene para ustedes el cuerpo a la hora de escribir y la oralidad, ¿no? Digo, piensan los poemas a veces para leerlos en voz alta, hay poemas que se piensan para leer en voz alta, hay poemas que son para el silencio, para la lectura en silencio, ¿lo piensan esto cuando escriben? Mira, yo, desde mi experiencia, yo al principio concebía la lectura como algo muy silencioso, privado, íntimo, como de estar como callada y escribiendo. Y a medida que uno va como entrando en ese proceso, y también el proceso de un libro, te das cuenta que es fundamental pasarlo por la voz, ¿viste? Como recitarlo, leerlo, y te das cuenta ahí si algo funciona o no funciona, o qué pasa con ese texto. También cuando hay gente, ¿no?, escuchando, te das cuenta qué pasa con ese texto, como en ese vivo, y está buenísimo. Y eso también yo creo que cambió mi manera de escribir, como algo más oral. Y sí, es importante. Y sí creo que es verdad que hay textos que uno se da cuenta que son más bien para la página, para la lectura, que se juega capaz algo más de la forma, que hasta son cosas imposibles de recitar, capaz como está dispuesto, porque uno tendría que tener muchas voces a la vez, por ejemplo, o digo, pasan a ser como algo visual, que está buenísimo, y otros textos que además de poder estar en una página, cuando son recitados, cobran música, cobran vida, es otra experiencia. Me parece que hay de las dos cosas. Y sí, a veces si vos intentás como recitar un poema, capaz es tan corto que cuando lo empezás a decir ya terminó, y no es un poema de tiempo, sino que le juega más como la espacialidad. Y en cambio otros poemas, quizás el tiempo, esa cadencia, la música, hace que se habite algo, ¿no? Como que ahí tiene la fuerza. Tengo muchas respuestas para esta pregunta que podría terminar en una charla muy larga, pero voy a tratar de ser breve. Yo hace mucho doy talleres de poesía performática y talleres de poesía en general. Y noto que muchas veces los poetas en general nos olvidamos un poco del cuerpo. De hecho, me pasa mucho de que me doy cuenta de que muchas veces hay poetas que no hacemos ningún tipo de actividad física, y lo cual es bastante interesante para pensar, ¿no? Cómo se piensa el cuerpo de un poeta o una poeta o un escritor o una escritora. Y empezar a pasar la poesía por el cuerpo es una forma de devolverle, ¿no?, al cuerpo, a esa figura física de los escritores, un lugar no canónico, ¿no?, como de esa persona quieta, resguardada en un espacio íntimo, etc. Cuando empezamos a pasar por el cuerpo la poesía, empiezan a aparecer otras cosas, que son las instancias públicas, las instancias de encuentro con otros cuerpos. Y pasa un poco también con otras artes más escénicas, ¿no?, que eso es súper interesante cuando eso pasa. Y con respecto a esto de la creación de la poesía, yo creo que hay tres formas de
de hacerlo, ¿no? Como hay gente, que es lo que siempre veo, ¿no? Como hay gente que escribe específicamente para la escena. Como escribe el poema pensando en cómo va a funcionar su cadencia, cómo va a funcionar sus formas, cómo va a funcionar incluso haciendo algún tipo de, no sé, uso de humor, ironía, bueno, algún tipo de cosa que pueda ser más interesante escénicamente. Hay gente que escribe así. Hay gente que trabaja, por ejemplo, el poema específicamente para ser leído en voz baja o en un espacio íntimo, que no le interesa esa instancia posterior que es la lectura en vivo. Y hay otra clase de poetas que escriben teniendo en cuenta el poema, pero después interpretan lo que escriben. Y a mí me gusta más esa tercera forma. Yo escribo para el poema. Lo que pase después en la lectura no me importa. Lo que yo voy a hacer después es usarlo como un guión para una interpretación en escena, ¿sí? Ahí yo me agarro del texto como si fuera verdaderamente un guión, para sentir lo que estoy sintiendo en ese momento cuando estoy con esas personas en ese lugar leyendo el poema. Entonces uso la energía de las personas que están ahí, uso mi propia energía, uso mis sentimientos, lo que veo en las personas para que esas sensaciones me hagan leer el poema. No sé si exactamente, específicamente hay estos tres como para catalogar así tan... pero me parece que hay un poco de eso, ¿no? Como estas formas de escritura. No sé, a mí hay algo que me gusta mucho de la poesía, es cuando te puedes encontrar con otras personas en vivo. Es muy fuerte eso. Y como dijo recién, ella me parece que sí, hay poemas que se empiezan cuando apenas los empiezas a decir se termina. Pero eso también es hermoso, como a veces no hace falta hablar demasiado en un poema. Y es lindo que la gente verdaderamente cuando le lees un poema corto no te entiende, se quedan así como, ¿lo podrás repetir? En su mente es como, lo repetirlo, por favor. Y está bien, entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos para interpretar un poema corto? ¿Cómo hacemos que las palabras tengan esa dimensión que verdaderamente tiene un poema corto? Un poema corto en una hoja lo que tiene es una densidad mucho mayor que un poema largo, porque hay un nivel de concentración de sentido muy grande. Esa misma sensación la tenemos que llevar al vivo. Hay que hacer que las palabras pesen, entonces bueno, hay que buscar la manera, y eso lo tenemos que hacer con el cuerpo. Está bueno también. Sí, me resuena mucho lo que dice Nadia, la verdad. Como esto, ¿no? Como ser poeta de escritorio y es medio, ¿viste? Como que te falta ahí un algo, y es verdad que lo que se da con el encuentro de la gente con otros, ¿no? Ese intercambio Sí. es muy lindo, pero también no caer como en lo performático, como en tratar de solamente conseguir un efecto, ¿no? Como claro, tratar de generar una reacción, porque ahí como que el texto va a ser como algo más pobre si solo buscas el efecto. Sí, totalmente. Algo Y bueno, quizás, esa es nuestra, por lo menos pienso que es tu postura y la mía que con respecto a eso, o sea, yo nunca escribiría pensando en el vivo. No, porque le estoy cortando las alas al poema antes de que sea, entonces es como, no puedo. O sea, yo personalmente, hay gente que sí hace eso y es válido, qué sé yo. Hay tanto arte como gente que consuma, así que... Hay que serle fiel al poema entonces. Yo sí. Sí, es yo- lo único que podría hacer. Sí, un poco sí. La única fidelidad que La podemos verdad emplear. sí, por lo menos. Sí, creer en los textos me parece Mm. importante. Como una vez que, bueno, vos tenés tu libro con tus poemas, Sí. confiar en ellos, ¿viste? No sos vos. Una puede ser insegura, pero hay que confiar en los escritos y a la hora de ponerlos en escena, si se quiere, esto, como, bueno, ¿qué necesita este poema para este lugar en este momento, con esta gente, a este horario? ¿No? Como, ¿qué necesita que yo le dé para que tenga sustancia, para que cobre vida, ¿no? Como que está en ese reposo y uno lo lee y cobra vida y después vuelve como, ¿no? Una bella durmiente al libro de nuevo. Qué lindo. Y bueno, eso, jugar a favor del poema siempre, porque no se trata de la persona, es el texto. Ahí Dani dice algo que me parece súper interesante, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero me parece algo súper importante que lo vengo pensando hace mucho, es el tema de la seguridad con respecto a la poesía, porque vivimos en un mundo que casi siempre nos tira para abajo en todo sentido, ¿no? Como que no... y tener seguridad en la vida se ve muy mal también. La gente que tiene seguridad es como casi siempre como es, qué engreído, como que feo que queda, ¿no? Como es de mal gusto ser demasiado seguro. Pero sí me parece que hay algo que es muy fácil a los artistas caer en espacios de inseguridad, como
no tener tanta seguridad con lo que se hace. Y es como decía ella, como hay que empezar a confiar, porque si le dedicaste tanto tiempo, si estás como en un proceso, hay que confiar en ese poema. A mí muchas veces me han dicho, nadie escribe bien, lo que pasa es que es muy performática cuando lee, entonces se pierde el poema. Qué sé yo, no sé, a mí yo no leo en vivo para llegarle a otro poeta. A mí la verdad que lo que lean de mí los poetas no me importa. Yo quiero estar en un espacio donde el que me escuche, que no sea poeta, pueda sentir el poema. Y ¿sabes qué? A mí me pasa eso. Después de leer un poema se me acerca gente a decirme, che, ¿sabes qué? Este poema me hizo acordar. Y, o sea, he tenido situaciones donde hay personas que vinieron y me abrazaron llorando, ¿entendés? Eso es como... Y yo escribo para esas personas. O sea, no sé si... No es que... No sé, es como mi forma de ver las cosas. No puedo escribir para los poetas. Porque si no es siempre más... Es como una paja mental. Y no quiero. Yo quiero abrir el poema a gente que no escribe poesía, que nunca leyó poesía, y porque no tiene formación en poesía, porque lamentablemente, como docentes muchas veces nos pasa, que tenemos que dar poesía del año del curo, ¿entendés? Y los pibes no están cercanos a eso, no la pueden ver. A menos que vos lo adaptes el texto a algún contexto, ¿no? Como, bueno, nada, me quejé, de paso. Me encanta, hermoso. Me sumo. Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar un poco, nos vamos a meter un poco más en los textos, ya de lleno, y tiene como título El poema como mapa, este bloque. Y lo primero que quiero preguntarles es acerca de los nombres, porque esto es algo que separa sus libros. Los poemas de Nadia, ninguno lleva título, ¿no? Y los de Daniela prácticamente todos tienen título. ¿Esto es una decisión? Digo, ¿por qué los poemas tienen nombre o no los tienen? ¿Les sirve esto a la hora de escribir? ¿Lo piensan? ¿Es algo voluntario? Eso un poco. Bueno, evidentemente sí. Termina siendo una decisión, capaz consciente o capaz inconsciente. En mi caso, es un libro que nació mucho de la escritura diaria. O sea, yo me había propuesto, antes de pensarlo como un libro, ¿no? Me había propuesto una escritura diaria, es decir, escribir un poema por día durante, no sé cuánto duró ese proceso, 3-4 meses, ¿no? En el día o cuando me levantaba o durante el día, escribir un poema, o sea, escribirlo y trabajarlo ese mismo día, ¿no? Estar todo el día como horas y horas viendo qué pasaba, pensándolo, cambiando cosas, probando, leyéndolo, releyendo. Entonces, en ese sentido, es un libro que se armó muy como en pequeñas cápsulas, ¿no? Como cada poema por separado, y después de un tiempo, bueno, al leerlos me di cuenta que formaban un mapa, una familia, un corpus, ¿no? Como eran parte de una misma cosa, había algo como de ese sujeto imaginario que es el yo del poema, que era como el mismo. Entonces, bueno, cada poema en sí mismo como sistema podía armar un sistema más grande llamado libro. Pero en ese sentido sí, yo los pensaba como por separado y después se dio como una convivencia. Y en ese sentido creo que es como algo una escritura como un poco clásica, ¿no? En un punto, como no tiene mucha experimentación formal, sino que es como, bueno, título, poema, al margen izquierdo, un poema por página y después armó como ese cuerpo libro. Me gusta eso que decías de pensarlo por separado. A mí me pasa que por ahí necesito pensar los poemas como... Si bien no existen todavía, ¿no? Pero yo estoy pensando como en una idea para escribir. Como que... Antes yo escribía así como dice ella, como bueno, poemas. Y de hecho usaba muchos títulos también, como poemas y después, bueno... los iba agrupando y iban saliendo como... lo sentía más como por momentos, poesía que yo reunía en sensaciones más que en otra cosa. Y hace bastante me viene pasando de que yo necesito escribir como con un concepto. Entonces, como que todos los poemas parten de ese concepto, como una idea que tengo. Y no le pongo título a los poemas porque siento que no necesito nada que marque el poema. Como quiero que sea eso solo, que es. Entonces, por ahí sí me parece interesante el uso de títulos cuando las personas lo usan bien. Un buen título puede enmarcar un poema y puede darle como una introducción al poema, incluso darle una antesala al poema.
Si está bien usado, está buenísimo. Si está mal usado, te puede cagar un poema. Por eso yo soy soy bastante vaga como escritora también. Entonces digo, bueno, siempre es mejor menos que más. Entonces trato de no poner títulos porque eso, primero la principal razón es esa, porque no siento que tenga que marcar el poema. Y segundo, porque también tengo miedo de cagarla, ¿viste? Es un poco por ahí también. Y me parece que el título hay que pensarlo mucho. Como que podés armar un mundo dentro de un poemario de títulos también. Sí. Por Poner eso, un índice y que eso sea un poema, ¿no? sí, totalmente. Entonces yo hago eso con todos mis libros. O sea, no pienso en los títulos de los poemas, pero pienso mucho en los títulos de mis libros. Si vos te fijas, no sé, mi primer libro se llama Tiempo de Caza, el segundo Federación de Cazadoras, Técnicas de Supervivencia, La Maleza del Jardín. Entonces como que mi idea o lo que el silencio puede darnos, todos esos, no sé, la Orfandad de las Flores. Ahí estoy creando un mundo, ¿entendés? Como no pienso en los títulos de los poemas, pero sí pienso en crear ese mundo poético que es mío y que, nada, lo quiero hacer crecer, es como una casita de muñecas que vos podés hacer lo que vos quieras. Bueno, yo estoy haciendo eso que estoy haciendo mi mundo, ¿entendés? En los libros. Sí. Ahí pienso así los títulos. Sí. Generar como una intercomunicación entre los libros, sí, ¿no? O entre lo que uno escribió en general por ahí, no necesariamente libros, sino obras que por ahí no estén publicadas, pero sí, total. Y hecho, dialogar con uno mismo, digo. y ahora me di cuenta de que hay, o sea, dentro de las series que yo vengo escribiendo, me di cuenta de que hay una subserie que va a empezar que empezó con Lo que el silencio puede darnos, que es un texto en prosa poética y con poesía y tweets que había escrito. En un momento lo había hecho para historias de Instagram, una cosa muy loca, después me lo publicó Mutanta. Y siguiendo un poco en esos fragmentos, estoy muy, muy empapada en Molloy, entonces es como que sí, Molloy me hizo bien y me hizo mal a la vez. Entonces empecé a escribir, estoy terminando un libro que es justamente de prosa. Entonces me di cuenta de que ese libro justamente consigo en esta otra historia. Entonces digo, uy, de repente van a ver como dos mundos distintos. Y me reentusiasma eso. Por eso digo los títulos. Sí. Sí, como que eso te lo va a dar el tiempo también y, sí, y como capaz no es una decisión que uno, no sé, en un primer libro puede decir, voy a escribir de esto, entonces claro, todos estos años que van a pasar, todo mi cuerpo literario va a hablar de esto, ¿no? ¿Viste? Como lo vas descubriendo, total, algo que es súper desconocido y de repente después se vuelve algo obvio, como hay obvio que claro, pero iba por acá. Claro, pero en el Pero momento, ¿qué vas a saber? En el momento no sabía, o sea, claro, cuando empecé, no, ni idea. Pero de repente se está creando ahí algo, me emociona. Es divino. Sí. No, y también es lindo pensar los títulos, digo, en mi caso, como un verso más. O sea, el título en el poema es un verso más, solo que, bueno, es el primero y capaz está en negrita. Entonces tiene ese peso extra, ¿no? Que uno no quiere cagarla. O como cómo va a dialogar bien, pero te resignifica todo un poema. A mí eso me encanta, como vos si agarrás el texto solo, sin el título, viste, como que le falta algo que le da como esa cereza. Bueno, a mí me gusta mucho lo que hace Tilsa Ota, que es una poeta peruana, que te va a encantar, de hecho, no sé si la conoces. Y ella trabaja mucho con los títulos. Y una vez le publiqué unos poemas en Escritura Cindy en mi blog, y yo lo publiqué muy bien en el blog, todo bien, pero cuando lo fui a publicar en Instagram, como yo tengo esa política de no publicar con cosas, no me di cuenta e inconscientemente le borré el título. ¿Entendés? Y después, claro, me di cuenta que el poema no funcionaba sin... o sea, funcionaba... No es que no funcionaba, funcionaba diferente. Entonces Tilsa me dice, che, nada, no me pusiste el título. Ay, perdóname, te cagué en el poema. Pero claro, o sea, hay gente que trabaja mucho con el título. Y como yo venía con la estética... Bueno, viste que uno tiene ya armada la plantilla de cómo lo publica en Instagram y bueno... Fue como una reescritura. Le reescribió el poema a Tilsa. ¿Sí? Ojalá, es una poeta que admiro mucho. Bueno, y esta segunda pregunta, hablando también un poco del mapa, quiero preguntarles cómo construyen las escenas de sus poemas, ¿no? Teniendo en cuenta que también esto es una cosa que diferencia bastante a sus libros, entonces tal vez se los pregunto por separado. El poemario de Nadia tiene muy pocas referencias, ¿no? Se nombra la cumbia, se nombra el jardín, se nombra la maleza, el patio, referencias que tal vez son en nuestro imaginario interpretables en el conurbano, ¿no? Pero nunca se especifica el mapa del todo. Entonces, les quiero preguntar, ¿aporta el dejar de lado toda referencia para poner el lenguaje en primer plano? Digo, ¿es una apuesta estética o un procedimiento?
Sí, o sea, en este poemario cuando lo empecé a pensarlo, necesitaba quitar toda referencia, porque estaba tratando de trabajar un poemario que tenga un lenguaje mucho más mítico, como un tiempo de recuerdo. O sea, quería hacer que el poema fuera como esa, ¿viste? Como cuando te acordás de algo y no te lo acordás del todo. Entonces necesitaba que sea etéreo. Y ponerle referencias, salvo una referencia muy específica que recién Dani me hizo acordar, que es el tema de que aparece la etiqueta de Coca-Cola, pero porque eso es como mucho de ese paisaje que estaba formando, ¿no? Como de esos patios de conurbano donde crece la maleza y a veces en el medio del sol hay una coca esperándote, y era como algo que necesitaba decir, pero si no, no hay otras referencias así muy específicas, no hay referencias. Y cuando yo escribí ese poemario, estaba como teniendo un sentimiento como muy alejado, como veía las cosas con mucha distancia. Y me estaba pasando de que, claro, yo me daba cuenta de que esa sensación se asociaba mucho a lo que hacía el objetivismo. Estaba leyendo mucho de Lowell, entonces es como... quise como experimentarlo, ¿no? Desde la poesía. Sumado que eso fue escrito en un proceso donde yo estaba medicada con medicación psiquiátrica. Entonces quise usar esa distancia que me había dado la medicación para llevarla al lenguaje. Y bueno, nada, empecé a escribir desde ahí, como tratando de formar un lenguaje que sea como más, no sé, que pese la palabra por sí sola, sin necesidad que le dé referencia, ¿viste? Y también porque eso te ubica en un tiempo muy impreciso, y eso me parecía interesante, porque eso también te genera la medicación, ¿no? Como no estar muy en una, ¿viste? Como, bueno, qué sé yo. Sí, o sea, yo creo que sin ponerme platónica, como que el lenguaje siempre es como una referencia de una cosa, y a la vez, bueno, esa cosa puede ser la idea de la cosa. Yo creo que en tu caso, en este libro, hay mucho de eso. Por ejemplo, el pájaro, la repetición de los pájaros o de la maleza. Bueno, ese pájaro es ese pájaro, pero todos los pájaros, toda la vida de los pájaros, esa maleza, todas las malezas, ¿no? Ese padre, digo, es como que se crea como esa propia referencia que se vuelve como universal, porque, ¿viste? O sea, no puedes escapar de referirte a algo si estás hablando de las cosas, ¿no? Como que el lenguaje es referencial siempre. Sí. Claro, ¿no? Y además también lo que está bueno es que cuando, o por ejemplo en ese poemario, ese pájaro no, o sea, es todos los pájaros, pero es ese pájaro específicamente, porque la referencia está para dentro del poemario, porque va a aparecer en todo el poemario ese pájaro. O sea, es una clase de pájaro, es un tipo de pájaro que está dentro de ese poemario, y la referencia es hacia dentro del poemario, no hacia afuera. Quizás la referencia, cuando vos mencionas referencia, en realidad estás como esta idea del nombre propio, como la idea de bueno, esto del nombre propio, ¿no? Entonces la referencia es hacia afuera, o sea, el poema busca anclarse en una imagen, un imaginario que está hacia afuera del poema. Y eso también está recopado. No sé, en el libro de ella aparece muchísimo eso, y es como que te vas como haciendo un mundo, ¿no? Más como yo, el poemario de ella lo veo más metropolitano, ¿viste? Sí, bueno, en el libro de Dani aparece Manhattan, aparece el Talking Heads, aparece McDonald's, Avenida Cabildo, aparece el Che Guevara, aparece Mar del Plata. Digo, ahí hay como una exacerbación también de referencias, entonces por ahí son distintos modos de construir la escena, ¿no? Porque vos fíjate que el libro de Dani y el mío, uno parece un tiempo como si fuera el tiempo como transcurre en la naturaleza y en el campo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y el de ella es como va como mucho más veloz. Yo siento como que, no sé cómo explicarlo, pero lo siento como que pasa en distintos momentos, en distintos lugares, y sin embargo hay una sensación muy íntima ahí, que es como ese espacio que hace que sea como también nada, como más íntimo, más como quedado en un tiempo también. Sí, y a la vez al revés, porque yo pensaba en nuestros poemarios, se me vino esta idea, leyéndote, como que mi poemario podría ser como esa pared de concreto, ¿no? Esa medianera con grietas y fisuras, y tus poemas como esa planta, ¿no? Que se mete y brota por los agujeros del concreto, ¿no? Como algo más móvil y vertiginoso que la pared, ¿no? Sí. No, bueno, pero la pared es como ese esqueleto para que eso suceda también. Total. Es como súper interesante. Digamos, hay ahí como dos miradas, no sé, como capital y provincia, o no sé, como esas dos miradas, ciudad y la naturaleza,
que está re bueno, porque creo que también un poco esta charla me parece súper interesante, más allá que estemos nosotras, no importa. Digo, pero me parece súper interesante como empezar a ver qué clase de poesía se está escribiendo hoy, incluso como no hay un tema específico, o sea, hubo momentos donde, no sé, estaba el alt-lit o un tipo de poesía mucho más de internet o qué sé yo. Y las generaciones de ahora estamos escribiendo sobre muchas cosas. O sea, no todos escribimos sobre lo mismo, nos atraviesan diferentes cosas. Y es súper copado eso también. Como ya estamos en los 90, ¿viste? Como hay como esas grandes tendencias de la poesía. Parece que está bueno también. Sí, está también lo que uno selecciona, como en la cámara, ¿no? Que uno tiene el cuadro y es donde uno pone la luz en esa oscuridad o qué recorta. Y también está el afuera. O sea, yo creo como que en mi universo súper urbano, lo que está afuera inevitablemente va a ser la naturaleza. Y en el poemario de Nadia, que es como esa casa con jardín, ¿no? Como algo más de la naturaleza, lo que está afuera, del otro lado de la medianera, va a ser la ciudad, lo urbano, el mundo. Sí. Entonces total. como que una cosa implica la otra por lo que dejaste afuera. Sí. Y Sí, es como me gusta esa idea, como tu poemario está del otro lado de la medianera y el mío del lado del patio. Me gusta eso. Para mí sus libros dialogan mucho, ¿Sí? de repente, ¿sí? Sí. Esta idea de la medianera me gusta. ¿Y le sirve su cotidianidad para escribir? ¿Hay ficción en sus poemas? Digo, ¿le sirve también pensarla? ¿Es posible pensar una ficción en el poema? Ese libro es todo, o sea, Esto es mentira, esto es Es ficción. mentira. es que está, No, está pasa. hecho, o sea, vos, no sé qué leer el libro, qué sé yo, pero digo, es todo, son todos como animalitos míticos, ¿entendés? O sea, yo siempre hay un poema que dice, bueno, como que habla sobre despertarse en medio de la noche y no despertar eso que, como que, no sé si lo dice así literalmente porque yo no me acuerdo del poema, pero sí dice algo así como algo que no hay que despertar algo, como una especie de monstruo que está ahí. Y yo pensaba, wow, o la soledad, por ejemplo, que es algo que es chiquito y vibrante entre los malbones, como algo que son pequeños, como nada, como ánimas que fui creando y le fui dando vida. Y a mí eso me parece súper lindo que puedas hacer eso con poesía. Así que sí, es ficción eso para mí. O sea, lo que no es ficción es todo lo que sentí para escribir ese poemario, ¿no? Y el tema es que, claro, o sea, los poemarios siempre se pueden escribir después de que sentís. Yo no puedo escribir un poemario mientras siento, ¿viste? ¿Vos también tenés que procesar antes o escribís durante? Y que siempre es como un poquito después, ¿no? Sí. Aunque sea como una especie de... Aunque estés muy cerca, siempre va a ser un poquito después de lo que sientas o lo que piensas. Digo, como... No pensando como en... Ya me estoy poniendo abstracta, ¿no? Pero en algo que te haya pasado. O sea, bueno, en el momento lo estás viviendo. Si ya estás escribiendo en el momento, ya bueno, es como otro tipo de ficción, me parece. Sí, igual es como que yo necesito como una distancia como de la emoción o de eso que me impulsa a escribir, porque en verdad, o sea, yo escribo porque como todo ser humano tengo problemas, ¿no? Sufro, tipo, me pasan cosas, soy dramática, digo. Entonces, pero claro, con la sensación a flor de piel no puedo escribir. Y aparte no puedo tener una dimensión intelectual de eso, porque para mí la poesía tiene mucha cosa de una cuestión de pensar mucho, de reflexión, ¿viste? Para mí la poesía me sirve para pensar. Entonces, para poder pensar no puedo estar en caliente, tipo, necesito una distancia de ese sentimiento para poder tomarlo como objeto, ¿viste? Como objeto para crear algo, como darle formita. Yo sí siento que igual escribo mucho más como esto en caliente. ¿Sí? Totalmente, como... Bueno, porque escribo todo el tiempo, ¿no? Como no es que necesito llegar a un escritorio y escribir, es como en el momento, si me generó algo, es como una buena manera de entender qué me está pasando, como de procesarlo, porque lo que uno siente no es intelectual, ¿no? Y para mí la escritura tiene algo también muy no intelectual. Pero lo que sí es intelectual, o sea, para lo que sí uno usa la cabeza, es para la lectura. Entonces, si vos no sabés qué te pasa y escribís, y lo lees, ahí puedes procesar, ¿viste? O cuando uno acumula lecturas, pasa algo más de la cabeza y algo más de la escritura que es del cuerpo, del sentimiento. Entonces es como un diálogo entre corazón y cabeza, ¿no? Como constante. Sí. Sí, a mí me pasa que por ahí no lo puedo llevar a la poesía. Yo escribo muchos diarios. Me pasa eso de que escribo todo el tiempo, pero diarios. Y cuando proceso en mi diario, que es ahí donde me leo de nuevo, ahí después posteriormente puedo empezar a escribir poesía.
Sí, viste, yo estoy más grande, entonces necesito sentarme en un escritorio, no puedo escribir en cualquier lado, necesito como todo un ambiente, viste, como mis saumerios, mis cositas, un vinito, mi tecito, una cosita. Y mate cocido, me encanta tomar mate cocido. Es como que me gusta mucho de la comodidad, viste, yo ya no quiero, no me copa mucho esto de que los escritores o los poetas tenemos que ser re sufridos, ¿viste? No, yo la verdad que tengo unas re ganas de que todos los poetas que conozco, nosotros y la gente se pueda ir de residencia, no sé, en medio de una montaña hermosa con que te cocine el mejor chef del mundo. ¿Por qué la poesía tendría que ser para sufrir? No, vamos a empezar a vivir. O sea, sí, pero no es excluyente. No, obvio. Pero sí, como que me parece que está bueno también como tener un espacio como, nada, un cuarto propio, como decía la Virginia. Bueno, primero quiero agradecerles por la charla, me encantó conversar con ustedes. Quiero invitarles a la FED, a la Feria de Editores, a que compren poesía, a que investiguen catálogos de poesía y editoriales independientes, como estos libros preciosos que tengo. Antes de despedirlas, agradecerles una vez más y quiero pedirles un poema. ¿Me pueden leer un poema cada una? Bueno. Por favor. Yo tengo uno marcado, pero pueden elegir. Perfecto. Tienen corazones. Mira, el Por que favor. le da título al libro, como veníamos hablando de los sentidos, ¿no? Un poema táctil. Me decía, le traía una amiga sobre este poema, como para hablar del libro, porque me decían como, ¿por qué el libro se llama Terapia con Animales? Y viste como que capaz no hay una respuesta tan racional, consciente. Y ella me decía, bueno, para mí, viste, me dio como su explicación, para mí como que hay algo de esas manos estiradas que buscan tocar, ¿no? A un otro, que se ve como en todos los poemas. Me gustó. Como dije, bueno, voy a empezar a decir eso. Cuando me pregunté Sí, por es qué como el poema de la elegí el abuela. título. Sí. Me encanta. Y bueno, así que les voy a leer Terapia con Animales. Te acaricio en la cocina como un chico autista a un caballo manso. Yo soy el chico y vos el caballo. Aunque a veces yo soy el caballo y vos el chico, o los dos somos el caballo o los dos el chico, estirando las manos en busca del tacto, el pelaje suave y dócil, las orejas moviéndose. Terapia con animales. Bueno, yo quería agradecer también esta oportunidad de charlar con Dani, que no la conocía y estuvo muy bueno. Al final en la poesía nos encontramos de una manera muy linda y a Elemento Disruptivo, a Manzanita Editora también por este espacio y a vos, Tommy, por esta maravillosa charla. Bueno, voy a leer este poema que señaló Tomás y dice: no es tu forma de mirar o el color de tus ojos, es más bien la oscuridad que esconden, como los cielos de los barrios y las nubes grises que asoman detrás de las antenas y los cables, toda esa fealdad contenida entre los árboles. Me gusta el contraste entre la belleza y el horror, por eso no son tus ojos, es otra cosa, más parecida al misterio que se devela en un instante. El momento justo en el que el gato negro trepa la medianera hasta el techo y la luna proyecta sobre su lomo la noche entera, y detrás el horizonte de casas bajas y antenas viejas me dicen que algo así, tan oscuro y perfecto, debe ser maravilloso. Muchas gracias. Gracias.